la víbora chillando, es Víctor Aramburu, el doctor Víctor Aramburu Cano, que ya está listo también con los temas, bueno, es que hay tantos temas que vamos a abordar, por ejemplo, el anunciado cambio en la dirigencia de Morena y el tema de Ebrard. No sé si te parece, mi querido Víctor, por lo pronto. Primero, déjame mandarte un saludo, un abrazo. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Buenos días, querido Vicente, pues muy contento de estar contigo y con tu audiencia, con la audiencia de Sin Censura, y pues un saludo también al querido Mulay, tiene rato que no lo veo también. Sí, ahí anda el Molay. También nos toca un cafecito cuando se pueda, mi querido Víctor. Oye, Víctor, a ver, la semana pasada en la mañanera, Marcelo Ebrard dijo que no veía abuso ante el tema de su hijo en la Embajada de México en Londres. Días después se confirma que ante quejas y solicitudes la Secretaría Anticorrupción abrió una investigación contra el secretario de Economía Marcelo Ebrard porque se hospedó su hijo durante 6 meses en la Embajada de México en el Reino Unido en 2021 mientras era canciller y estaba vigente la pandemia del COVID-19. De hecho, lo tiene en la primera plana hoy el Universal. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer informó que la investigación se abrió en automático para determinar si se incurrió en alguna falta legal o jurídica. Bueno, hoy la presidenta dice, Marcelo se queda. Marcelo está haciendo un excelente trabajo a un planteamiento de un corresponsal, creo que es el corresponsal del Heraldo. Pues vaya caso el de Marcelo, ¿no? Ahí te lo dejo de tarea. Pues yo no sé tú, pero yo la semana pasada, el viernes, cuando le hicieron la pregunta, tuve así como un déjà vu, ¿no? Con la gaviota, dije, o sea, me siento regañado. Básicamente este señor pues está confesando en la mañanera, ¿no? Que es el espacio que hemos comentado en diversas ocasiones, que hace pues un contrapeso, esa palabra que les encanta también a la oposición, a los medios hegemónicos, por decirles, ¿no? O corporativos, que están la mayor parte de ellos alineados hacia la derecha, y pues vemos a Ebrard, pues sí, decir que le habló en su momento a la embajadora Josefina, ¿no? Que era la embajadora en el Reino Unido, pues para pedirle este favor, ¿no? Que se queda su hijo 6 meses durante la pandemia, mientras él estaba buscando las vacunas, ¿no? Que llegaron, que ahí sí también incluso dije, bueno, pues no eras tú, ¿no? O sea, esto encargo, es lo mínimo que se esperaba, y no era solamente tú, Marcelo, o sea, era también por ejemplo, el doctor López Gatell, ¿no? Que diario daba la cara, pues para explicar cómo iba este proceso, ¿no? Y los diferentes tipos de vacunas, porque hay que recordar que también hubo ahí mucha desinformación en su momento. Yo recuerdo a Penilei Ramírez, ¿no? Del Reforma, decir, bueno, pues que tratar de pues meter esta idea en general a la gente de que las vacunas, tanto chinas, o sea, que mientras no fueran de Estados Unidos, ¿no? O de Europa, pues no eran igual de eficaces. Y bueno, pues Marcelo estaba diciendo que básicamente él se estaba sacrificando, y pues que su hijo, pues él estaba procurando por su bien, ¿no? Yo tuve ahí, pues no sé, un flashback, ¿no? A cuando la gaviota nos contó que prácticamente pues ese patrimonio venía, ¿no? De toda su carrera supuestamente en Televisa, y dije, híjole, o sea, de una pregunta en la cual pues hay cierta presunción, ¿no? De algunas responsabilidades administrativas y penales, es decir, no solamente una sanción administrativa, sino también pues hechos constitutivos de delito. Ahora resulta que salimos regañados, ¿no? Fíjate, Víctor, una cosa es eso y otra cosa es tal vez la intencionalidad del reporte de Latinos, ¿no? Porque sale de Latinos y Sí, sí. obviamente saben que iba a generar una sacudida en plena revisión del Tratado de Libre Comercio y dices, güey, pues queda claro para qué equipo juegan estos güeyes, ¿no? Pero esa es una cosa y otra la que estás diciendo. Es más, para contexto y nada más para entender la magnitud, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard la semana pasada, ¿eh? A ver si nos sienten regañados también. Bueno, yo te diría lo siguiente. En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller. Y pues de todas las secretarías de Relaciones Exteriores. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada
embajador. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulto a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fueran, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo, papá, pues si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Y me dijo, papá, pues ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, A ver, hay es un que problema y yo Marcelo estoy tiene que enclaustrado entender, prácticamente. creo que Marcelo tiene que entender que la crítica a sus dichos, creo que dichos soberbios, es genuina, es honesta, no es de mala entraña, porque formamos parte unos más que otros, obviamente él, una parte muy importante en esto de un proceso de transformación en el país. Y no puedes dar esas respuestas regañando a la gente porque lo cuestionas, porque dice, no se gastó dinero, recursos públicos. Y la cocinera que le cocinaba al muchacho, o sea, cualquiera se puede meter a la embajada y no paga renta. O sea, hay muchas cosas y yo creo que lo que más caló fue, lo voy a decir con mucho respeto, fue el secretario de Economía, la mamonería con la que responde al planteamiento, ¿no? Entiendo que esto surge por culpa de Latinos, pero si es noticia y si es verdad, pues no importa si es Loret. O sea, es más, ayer era para que te hubieras jurado en salud. Ofrezco una disculpa, porque ya entendí que hay una intencionalidad del medio. El simple medio que lo da a conocer, pues te da claridad de que hay una intención de lastimar. Ofrezco una, pero no sales con esa mamonería, mi querido Víctor. Bueno, Es que eso es lo que ya, más enoja, o sea, porque dices, híjole, me están haciendo que le dé la razón a un Loret, ¿no? Me están exacto, haciendo. exacto. O sea, yo no voy a salir como Carmen Aristegui a decir, ya Loret dejó de ser el peoncito de no sé quién y lo voy a promover. Pues claro que no. Por eso estoy haciendo la diferencia, ¿no? O sea, con las reservas pues, que amerita esto que estamos hablando. Sí, 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 en Chile que de repente pues uno diga, híjole, Denise Dresser tiene razón. O sea, años, ¿no? Que pasan en las cuales pues este tipo de gente pues nada más se dedicaba a inventar, ¿no? Cosas y pues resulta que esta es cierta y pues que el secretario de Economía está confesando pues básicamente algo que afortunadamente ya se abrió, ¿no? Por parte de la Secretaría Anticorrupción, pues que está claramente en la ley, ¿no? O sea, yo me pregunto si cualquier mexicano puede hablar a cualquier embajada, ¿no? Así como lo está confesando Marcelo, y decir, oye, se puede quedar mi hijo, ¿no? Y trátalo como un hijo, 6 meses en una embajada en el extranjero. Híjole, ojalá yo hubiera tenido ese privilegio, ¿no? Digo que finalmente, Vamos a juntar una lanita tú y yo y el café que nos debemos, nos lo vamos a ir a tomar a Londres y vamos a tocar la sí, puerta a no, ver si nos dejan quedarnos ahí. imagínate, ¿no? O cualquier otra embajada del mundo. Pues, ¿qué estamos haciendo? No, tienes toda la razón. Y yo Sí, creo o sea, que, y yo creo no que hay la manera. presidenta, entiendo que la presidenta dice se queda, pues porque está a cargo de las negociaciones y de la revisión del tema. Eso también en Chile, que ponga a la presidenta en esta situación, pues cabrón, tú fuiste el que le debiste de haber informado a la presidenta antes de que tronara la nota, ¿no?
Cuando me dijo la embajadora que iba a tratar, que mi hijo, que le dije, déjame preguntarle. Y yo dije, va a decir, déjame preguntarle a Andrés Manuel. No, déjame preguntarle a mi hijo. El canciller, ¿qué no ve un conflicto de interés? El canciller recibiendo de la embajadora que está en el organigrama debajo de él, yo me encargo de tu hijo, y a nadie se le ocurrió preguntarle al presidente. No mamen. Sí, y bueno, pues es que además eso sí está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está también en el Código Penal, ¿no? O sea, en el menor de los casos, en el mejor de los casos, pues esto es tráfico de influencias, porque no cualquier mexicano simplemente pues puede hablar, además, a una subordinada, ¿no? Pues para pedirle, oye, ¿se puede quedar 6 meses? Híjole, y además, bueno, pues viene toda la carga que venía detrás, ¿no? O sea, del comportamiento de Marcelo cuando la presidenta queda, ¿no? En su momento como candidata. Y bueno, pues está esa famosa frase de yo no voy a subordinar a esa señora. Vamos, todo, que tampoco fue, ¿no? En su momento en el cual se anuncia a la presidenta como ganadora, ¿no? De la encuesta, en su momento, para ser la candidata, pues que tampoco fue Marcelo. Y bueno, pues al final evidentemente hubo una negociación al interior de Morena, finalmente Marcelo regresa, ¿no? Al redil, que otra vez le tenemos que dar las gracias, ¿no? Por no haber sido Movimiento Ciudadano, que siempre hemos sabido que tanto él como Monreal siempre han tenido un pie ahí adentro, y bueno, pues regresa y luego recibe este regaño, cuando además yo creo que muchos de los mexicanos que votamos no solamente en 2018, pero también en 2024, ¿no? Por todo este cambio en el Poder Judicial, pues era precisamente para que se acabaran este tipo de actos, ¿no? Creo yo, Ujú. de corrupción y de impunidad, que es lo que estamos viendo. Y ok, Marcelo se queda, porque además es como también darle un pie a los gringos. Digo que ahí sí creo que es un asunto menor, pero ellos aprovechan todo, ¿no? Pues para obtener alguna ventaja, ¿no? En esta renegociación del Tratado de Libre Comercio que pues viene actualmente, ok, está en su derecho, es presunción de inocencia, pero por el otro lado yo celebro que al menos ya la Secretaría de Corrupción y de Buen Gobierno pues haya abierto una carpeta de investigación de algo pues que se mencionó que en el mejor de los casos, en el menor de los casos, pues es tráfico de influencias, ¿no? Me consume nada más para cerrar este tema, si me permites, y pasar al otro que también está sabroso, mi querido Víctor. Me consume una duda. Marcelo, confírmanos si tu hijo tendía la cama y lavaba sus calzoncitos, o de alguna manera también en eso le ayudaba a la embajadora. ¿La embajadora le lavaba las truzas? ¿O cómo? Le hacía ¿Alguien me desayunar, de a explica? saber, ¿no? Es algo de las cosas que me consumen. Bueno, mi querido Víctor Aramburu, cambio en la dirigencia de Morena, así como en el béisbol. Amigos, amigas, cambio por el equipo Morena. Sale Luisa María Alcalde y entra. Ahí estamos en suspenso. ¿Cómo ves la situación, mi querido Víctor Aramburu? Pues es algo que se venía como rumor, ¿no? Desde hace un mes, que de hecho la propia Luisa María Alcalde, si no recuerdo mal, fue la semana pasada, que sacó un video por ahí diciendo que pues eran rumores. Luego viene la renuncia de Citlali Hernández, ¿no? A la Secretaría de las Mujeres. Y bueno, pues ahí se perfilaba, ¿no? Que si no necesariamente iba a haber el relevo generacional, pues al menos si llegaba un refuerzo, ¿no? A Morena, pues y eso lo que hace pensar, pues es que hay algo para la presidenta, ¿no? Y en general para el movimiento, pues no estaba marchando bien, creo yo, porque si no, no hubiera habido pues, refuerzo, ¿no? Por parte de Citlali. Y bueno, pues llega el anuncio en esta semana que la presidenta le ofrece a Luisa María Alcalde pues una suerte de enroque, ¿no? Que ahí sí creo que hay algo todavía, un poco de cultura política, ¿no? Porque nunca nadie renuncia como tal, ¿no? Sino siempre hay algo que te mueven de lado, no te cambian de puesto, nunca nadie pues es como tal despedido, pero bueno, pues eso lo entendemos todos, ¿no? Que básicamente era pues ofrecerle una salida a Luisa María Alcalde, y luego viene pues también esta respuesta, ¿no? Que digo, duró pocas horas, ¿no? Del día de ayer o anteayer, donde dice, pues lo voy a pensar, híjole. Híjole, pues sí, si la ¿Qué, presidenta qué, ofreció ese cambio, qué bueno que mencionas eso. A ver, Víctor, ¿sí fue una falta de respeto a la presidenta? pues mira, es que está en una situación que yo creo que está Luisa María Alcalde, pues no creo que tenga una oferta mejor, honestamente, ¿no?
O sea, digo, si a ti te ofrecen, oye, donde estás ahí, probablemente no está funcionando, ¿no? O no está teniendo los resultados que esperamos para la elección de 2027 y mucho menos para la de 2030. ¿Por qué no mejor vienes para acá, no? Porque a lo mejor tienes otro tipo de liderazgo, tienes otro tipo de habilidades, que no necesariamente es el trabajo territorial, ¿no? Por lo que estamos viendo. ¿Por qué no mejor vienes al gabinete? Y pues todavía le dices, oye, lo voy a pensar, de verdad, pues qué otras mejores opciones tienes, ¿no? Digo, a mí se me haría muy raro. Y pues es esto que en otras ocasiones creo que lo hemos platicado, Vicente, o sea, de cómo se le ha apostado, al menos en esta diligencia, que además creo que para muchos, ¿no? Después de venir de Mario Delgado, pues era como una bocanada, ¿no? De aire puro. Decir, bueno, pues qué bueno que alguien que viene del movimiento y que no necesariamente viene pues de algunos partidos y que tiene una trayectoria, ¿no? No solamente ella, sino su familia, en general con la izquierda, pues qué bueno que le va a dar una bocanada de aire puro a Morena. Y pues lo que veíamos eran pues, básicamente podcasts, ¿no? En vez del trabajo territorial, que sí lo hubo también, hay que decirlo, pero bueno, si parece ser que Ariadna Montiel vaya pues a Morena, pues es porque pues, la presidenta está mandando la señal que lo que hace falta pues es hacer otra vez esos nexos, ¿no? En general con el pueblo, ¿no? Hacer un trabajo territorial en vez de esta apuesta pues por un podcast, ¿no? Que creo que fue digamos que de los esfuerzos mediáticos pues, más reconocidos de Luis Alcalde, pues que no necesariamente haber tenido los efectos que en términos de convencer, ¿no? A la base de Morena, pues que todos esperábamos. Y bueno, ¿Y creo qué que pasará y qué irá a pasar con esas cosas, mi querido Víctor? Qué bueno que lo no creo que mencionas, porque duren honestamente mucho, ¿no? yo no veo a Ariadna Montiel, si es que llega como presidenta, haciendo la moreniza, por ejemplo, ¿no? O sea, La no, moreniza, que suena no, la no, no, cotorriza, ¿no? Por ahí, como ese otro podcast. no, no, es que no sé, creo que son preguntas válidas, son preguntas importantes para la base, porque en las últimas, bueno, a mí me invitaron, creo que fue la tercera, cuarta, quinta edición. Nos teníamos, como con mucho respeto lo voy a decir, es con todo el sarcasmo del mundo, 2,000, 3,000 visualizaciones pedorras. Pero ahora las últimas morenizas tenían 2 millones, 3 millones de personas. Entonces, ¿qué se va a ofrecer como comunicación, como puente entre la gente y el partido? Va a ser muy interesante el reacomodo. Sí, 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 bueno, y evidentemente, bueno, pues qué va a pasar, ¿no? Con esa alianza, tanto con el Verde como con el PT, que yo también pregunto, bueno, a ver, en 2018 era evidente que necesitabas un triunfo contundente, ¿no? Para que la oposición en ese momento, que ahorita ya da risa, pues quedara como en la lona, ¿no? Y que no cuestionara el triunfo. En 2024, evidentemente, se necesitaba una mayoría calificada, necesitaba, porque así está constitucionalmente, ¿no? Que ningún partido puede tener más de 300 diputados, y pues eso te obliga a que si quieres hacer cambios constitucionales, necesariamente, pues te vas a ir en alianza con otro partido, ¿no? Ya sea el Partido del Trabajo, o en este caso el Partido Verde. Se aprueba, ¿no? La madre de todas las batallas, que era, que además se dedicó todos los 6 años del presidente López Obrador a meterle, pues, obstáculos, ¿no? Al general, al proyecto de la 4T. Ok, se tiene que dar la madre de todas las batallas, cambiar el Poder Judicial, y bueno, se intenta hacer la reforma electoral, que evidentemente va contra los intereses del Partido del Trabajo y el Partido Verde, y bueno, pues ahorita vemos también ese cambio, ¿no? En principio, ¿no? Con la entrada de Citlali, que pues quieren ver la recomposición pues en general, ¿no? De la relación con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, pero la pregunta es, ¿y para qué? O sea, a ver, si ya pasó la reforma del Poder Judicial, no pasó la reforma electoral, que pues para eso votamos también, ¿no? Por el plan C, ¿por qué necesariamente ahorita es necesaria, ¿no? Valga la redundancia, pues otra alianza otra vez con el Partido Verde? O sea, nos vamos a soplar otra vez Sergio Mayeres a este tipo de gente, y por qué razón. Digo, en su momento pues lo había, ok, pues para un cambio en general de régimen, el 2024 volvió a ser, ¿no? Pues para otro cambio de los resabios que había todavía del régimen pasado, ¿no? Como era el caso del Poder Judicial, pero la pregunta ahorita es, ok, o sea, tiene su razón de ser que llegue Citlali a renegociar, ¿no? Con la alianza con otros partidos, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que en general falta por hacer y que estos partidos sí estén dispuestos a aprobarlo? A mí esa es una pregunta que
yo no encuentro alguna respuesta, ¿no? Si es la alianza por la alianza, híjole, pues ya no estamos en 2018, 2024 para volvernos a soplar. Bueno, que parece ser que se va a ir a Movimiento Ciudadano finalmente, ¿no? Para volvernos a soplar gente eh, eh, como Sergio Mayer, ¿no? Por ejemplo, o Pedro Aces, ¿no? Ese tipo de personajes son realmente necesarios en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Para la cuarta transformación, aportan algo o más bien son un costo, ¿no? Traen más costos que beneficios. Yo creo que son cosas que se tienen que resolver pues en el mediano corto plazo. Pero yo sí veo que era el momento, era ahora o nunca, porque ya está muy cercano el proceso para aguantar el cambio más adelante. Era ahora o nunca, ¿no, Víctor? Sí, en su momento, en 2018, 2024. Yo que puede ser que haya un riesgo, pero eso ya es otra situación, ¿no? De que pudiera pasar que en 2027, pues, digo, toco madera, no vaya a pasar lo que en 2021, que hubo una caída fuerte, ¿no? En la votación en general, en su momento, por los diputados, ¿no? Y representantes de la 4T. Fue cuando se perdió parte de la Ciudad de México, ¿no? Así es, ¿no? Digo, toco madera, ¿no? Porque imagínate tener a Alessandra Rojo de las cuevas, ¿no? Como, bueno, no sería jefa de gobierno, pero pues, o sea, perfilándose hacia más adelante. Pero la pregunta es, sí, ok, se puede poner en riesgo, ¿no? Que evidentemente eso le daría al traste, ¿no? Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, si se perdiera la mayoría absoluta, ¿no? Para aprobar presupuestos. Pero la pregunta es, para que es una mayoría calificada, ¿qué otras reformas constitucionales viables, además, ¿no? Que este tipo de partidos estén dispuestos a aceptar, pues todavía quedan pendientes? A mí, honestamente, salvo quizá alguna reforma a las fiscalías, no se me ocurre otra cosa. Así es. Mi querido Víctor Aramburu, en serio es lo del café está pendiente y Sí, por lo pronto, pues hay que decirle a la gente dónde te encuentra. Veo que iniciaste la aventura con el buen Jonathan Pérez, ¿no? sí. Está bueno. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues a mí me encuentran en X, en Twitter, en la @baramburucano. Me encuentran también en Facebook, también así como decíamos, like, si me buscan como Víctor Aramburucano, pues también por ahí me van a encontrar. Me encuentran en TikTok. Y sí, es un proyecto que tenemos hace un par de años, ¿no? Que lo dejamos por ahí, el querido Jonathan Pérez. Pero bueno, pues ahorita decidimos retomarlo, el de Braille, así se llama, los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues El de también Braille es como el despapayo. sí, pues ahí Ilumíname, por favor. ideas que se nos vengan, ¿no? Ahí en su momento, digo, obviamente, pues esta semana estuvo muy cargada, ¿no? De noticias entre lo de dar el relevo generacional, entre otras cosas, pero bueno, pues ahí nos encuentran comentando una vez a la semana, pues los asuntos que se han dado hasta el miércoles, ¿no? Más lo que se acumule, en lo que venga ahorita más adelante. Pues mi Pues querido Víctor, te veo la próxima semana, ¿no? Aquí en Sin Censura. así es, y ahorita con el querido Toño, nos vemos más o menos 11:30. Ah, muy bien. Precisamente hablando del querido Toño, ya va a abrir la tiendita de enfrente. Te mando un abrazo, tú, querido Igualmente, Víctor. Sale, y déjeme saludar al buen Toño porque